Los golpes de Estado son de los momentos más extraños en la política. Algunos colapsan antes de que alguien lo note, mientras que otros triunfan y transforman por completo una nación durante décadas. Lo más loco es que no siempre necesitan ser ejércitos enormes o grandes batallas para funcionar. Soy de lista 25 y estos son 25 datos sobre golpes de Estado en la historia. El golpe más breve. En 1975, Santo Tomé y Príncipe vivió uno de los intentos de golpe de Estado más cortos. Duró solo unas horas antes de colapsar por mala planificación. Unos pocos soldados intentaron tomar edificios gubernamentales, pero se dieron cuenta bastante rápido de que necesitas más que solo impulso para tomar el control de un país. No contaban con apoyo del ejército ni del público. Una vez que la noticia se difundió, las fuerzas leales se movilizaron y reagruparon mucho más rápido de lo que los conspiradores esperaban. Para cuando cayó el sol, ya se habían rendido. 24. Tailandia es el país con más golpes de Estado. Su política ha sido básicamente una puerta giratoria de tomas militares del poder. Desde 1932 ha habido más de 20 golpes de Estado o intentos. Ahora ya son parte habitual de la vida, no una emergencia rara. Generaciones han visto cómo generales derrocan gobiernos argumentando combatir la corrupción o restaurar el orden. Lo realmente loco es que es casi como un guión. El ejército asume el poder, crea un gobierno temporal, cambia la constitución y organiza elecciones, repitiendo el ciclo tras unos años. La repetición constante normalizó la inestabilidad y los partidos políticos aprendieron a operar bajo amenaza. Muchos países ven un golpe de Estado como trauma nacional, pero Tailandia los asimiló como interrupciones estructurales. El sistema político resulta en una legitimidad disputada por la fuerza durante décadas. 23. Un golpe de Estado comenzó dentro de una cervecería. El putsch de la cervecería de 1923 en Múnich comenzó exactamente donde lo dice el nombre, en una cervecería llena de políticos y personas que solo estaban tomando una copa. Adolf Hitler y sus hombres intentaron secuestrar al gobierno de Baviera, irrumpieron en la reunión y dispararon al techo para anunciar una revolución nacional. Pero todo fue un desastre, y en cuestión de días, el golpe había fracasado por completo. Hitler fue arrestado y sentenciado a prisión. En papel fue una derrota decisiva. En realidad, resultó ser mucho más trascendental. El juicio le dio a Hitler una plataforma nacional y los discursos en la corte lo transformaron de agitador marginal a figura política reconocida. Ese intento no derrocó al gobierno, pero causó algo peor. Expuso cuán débil era realmente el sistema y puso un enorme foco de atención sobre las ideas extremistas. 22. Las máquinas de fax detuvieron un golpe de Estado. En el golpe de Estado soviético de 1991, funcionarios radicales intentaron derrocar a Mikhail Gorbachev aislándolo y controlando los medios. Cerraron las estaciones de televisión, controlaron los periódicos y cada anuncio oficial, pero olvidaron un detalle que lo arruinó todo: la máquina de fax de la oficina. Mientras los conspiradores estaban ocupados tratando de controlar los grandes medios de comunicación, personas en oficinas gubernamentales y universidades usaban redes de fax para enviar llamados a la resistencia. Discursos de Boris Yeltsin se copiaban y enviaban por todas partes, llegando a ciudades que los golpistas no podían silenciar. La información circulaba más rápido de lo que los sensores podían controlar, arruinando la sensación de "estamos al mando" que querían crear. 21. Un golpe de Estado que resultó en un asesinato. El golpe de Estado de 1987 en Burkina Faso destaca por su rapidez y contundencia. El 15 de octubre, soldados leales a Blaise Compaoré, alto asociado militar y ministro de Estado, se rebelaron contra el presidente Thomas Sankara, líder revolucionario de Burkina Faso, enfocado en combatir la corrupción, la autosuficiencia y la reestructuración social. A diferencia de golpes de Estado improvisados, esta operación fue decisiva. Sankara fue asesinado en una reunión del Consejo junto a varios aliados. No hubo enfrentamiento prolongado. En pocas horas el poder cambió. Cuando Compaoré asumió, prácticamente eliminó el legado de Sankara.
El asesinato transformó el golpe, dejó de ser solo política y se volvió una marca en su historia. Sankara fue una figura enorme, mucho más allá de sus propias fronteras, y su muerte cambió la forma en que todos veían esa parte del mundo. 20. El mal clima provocó un golpe de Estado. En 1930, la política de República Dominicana cambió no por un error militar, sino por un desastre climático. 3 semanas después de que Rafael Trujillo asumiera la presidencia, el huracán Sansanón, uno de los más mortales del Caribe, devastó Santo Domingo, dejando la ciudad en ruinas y sin comunicación. Trujillo vio una oportunidad para transformar una crisis humanitaria en una plataforma para la autoridad absoluta. Justo después de que azotó la tormenta, Trujillo no perdió tiempo, declaró la ley marcial, diciendo que el caos era tan grave. Afirmó que necesitaba mano dura para evitar saqueos, pero en realidad solo acaparaba el poder de ayuda para sí mismo. Básicamente, hizo a un lado a sus rivales y a los legisladores, asegurándose de que toda la ayuda pasara por él y solo por él. Solo bajo el pretexto de la reconstrucción nacional, comenzó a disolver ante el público los controles constitucionales sobre su poder. Se presentó como el benefactor que surgió de los escombros para salvar a la nación. 19. Música romántica sonaba durante el golpe de Estado de 2009 en Honduras. La televisión se volvió realmente extraña. Mientras los soldados tomaban las estaciones de medios, el canal nacional no transmitió propaganda ni alertas de emergencia. Pusieron música romántica en repetición. Fue surrealista. Hizo que la gente sintonizara para ver si su gobierno se estaba desmoronando y todo lo que recibieron fueron canciones de amor. La decisión no se explicó oficialmente. Algunos pensaron que era para calmar a la gente. Otros creen que los técnicos usaron programación preinstalada tras el colapso del mando. Sea cual sea la razón, el efecto fue simbólico. La ausencia importó. Gran parte de un golpe de Estado es controlar la narrativa. Por no comunicarse, perdieron la única oportunidad de que la gente creyera que estaban al mando. 18. Un golpe fallido aún así cambió la historia. El fallido golpe de Estado en Japón en 1936, dirigido por jóvenes militares, duró menos de 48 horas. Los rebeldes mataron a altos funcionarios y trataron de tomar Tokio. Creyendo que actuaban al servicio del emperador, fracasaron y el levantamiento fue aplastado, con los conspiradores ejecutados. Las consecuencias fueron enormes. En vez de frenar a los militares, el gobierno hizo lo contrario. Comenzaron a portarse bien para mantenerlos contentos. Los políticos temieron cometer errores y los militares más radicales tomaron decisiones. La gente dejó de alzar la voz, aterrorizada de empeorar aún más las cosas. Al final, el golpe fracasó, pero en realidad aceleró la caída de Japón hacia una dictadura total. 17. Un equipo de filmación falso intentó lanzar un golpe de Estado. En 2004, unos mercenarios intentaron tomar Guinea Ecuatorial en un complot que parece un guión rechazado de Hollywood. Simon Mann, exoficial del SAS, lideró a soldados que intentaron evadir la seguridad fingiendo ser un equipo de filmación. Aterrizaron un Boeing 727 en Zimbabue usando papeles falsos y cajas de equipo. Esperaban que el negocio del cine les permitiera mover un pequeño ejército por fronteras sin mucha revisión. Todo el plan se vino abajo en cuanto aterrizaron, porque las autoridades de Zimbabue ya habían sido alertadas por la inteligencia local, así que fueron directo al avión. Al abrir la carga, no hallaron cámaras, utilería ni equipo de iluminación, sino un gran alijo de armas y decenas de mercenarios contratados. La producción de la película fue cancelada en la pista, y todos fueron arrestados antes de acercarse a su objetivo. La trama seguía de cerca la novela de 1974 de Frederick Forsyth, Los perros de la guerra, sobre mercenarios que toman un país ficticio inspirado en Guinea Ecuatorial. Después se adaptó a una película importante. 16. Una universidad fue el escenario final de un golpe de Estado. El golpe de Estado boliviano de 1971 fue un conflicto brutal de 3 días que marcó el fin de una breve era de gobierno militar de izquierda. El presidente Juan José Torres, conocido como J,
intentó gobernar mediante una asamblea popular, lo que aterrorizó a la élite conservadora y a la cúpula militar. Cuando inició el levantamiento en Santa Cruz, la autoridad gubernamental colapsó rápidamente ante el mayor poder de fuego. La escena más dramática ocurrió en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Miles de estudiantes y trabajadores, poco armados pero leales a Torres, intentaron bloquear las calles y defender la universidad ante los tanques de Banzer. El apoyo militar al gobierno se perdió cuando altos oficiales desertaron hacia los rebeldes. La universidad fue bombardeada y decenas murieron en una batalla desigual que marcó el éxito del golpe de Estado. 15. Un primer ministro organizó un golpe de Estado contra su propio presidente. En 1999, el gobierno y el ejército de Pakistán finalmente llegaron a un punto de quiebre. Fue una lucha de poder entre el primer ministro y el jefe del ejército. Las tensiones crecieron durante meses por el control tras el conflicto con la India en Kargil. La relación entre Sharif y Musharraf era una bomba de tiempo. Sharif decidió destituir a Musharraf primero. Mientras el general regresaba de un viaje al extranjero, ordenó que no se le permitiera aterrizar a su avión. La jugada salió mal casi de inmediato. Los altos mandos militares rechazaron la destitución, tomaron infraestructura clave y desviaron el avión de Musharraf a Karachi. En horas se aseguraron aeropuertos, televisores y edificios gubernamentales. Cuando Musharraf aterrizó, el golpe ya estaba hecho y Sharif arrestado. El ejército eligió de nuevo a Musharraf. El gobierno colapsó. Sharif fue elegido, pero en Pakistán los generales claramente tenían el verdadero poder. 14. Un golpe de Estado dividió a un país en dos gobiernos. El colapso de Libia en 2014 no fue una típica toma de poder. En vez de surgir un nuevo líder, el Estado se fracturó por elecciones disputadas y la intervención de varios grupos. El país acabó con dos gobiernos rivales simultáneos. Uno estaba en Trípoli, otro en Tobruk, ambos con milicias y aliados extranjeros propios. La división causó caos institucional, ministerios duplicados, mandos militares bajo autoridades rivales y ciudadanos atrapados entre leyes, impuestos y fuerzas de seguridad superpuestas. A diferencia de un golpe de Estado tradicional, no hubo una toma de poder clara y este desastre mostró que los golpes modernos no solo reemplazan a un líder, a veces solo rompen el sistema. 13. El golpe de los coroneles fue sorprendentemente rápido. Escucha esto. En 1967, Grecia fue tomada antes de que la mayoría desayunara café. Estos oficiales de rango medio capturaron políticos y controlaron redes de transporte desde el inicio. Estaban siendo discretos, no eran los tipos de los que el gobierno realmente estaba preocupado. El liderazgo estaba vigilando a los generales de alto rango, así que los tomó completamente por sorpresa este ataque preventivo de los rangos inferiores. Al amanecer, todo había terminado. La radio transmitía el mensaje del nuevo gobierno y eso fue todo. No hubo batallas prolongadas ni enfrentamientos dramáticos. La toma de poder pareció un simulacro nacional. Grecia quedó bajo gobierno militar 7 años. Durante ese tiempo, básicamente eliminaron los derechos de todos y silenciaron a cualquiera que intentara alzar la voz. Ejemplo claro de cómo un movimiento rápido y sorpresivo puede aplastar a un gobierno legítimo si no está preparado. 12. Un golpe de Estado en 1981 en España involucró rehenes en el Parlamento y fue grabado en cámara para todo el mundo. Se le llama 23F por la fecha en que sucedió, 23 de febrero de 1981. Oficiales armados irrumpieron en el Parlamento durante una votación, dispararon al techo y tomaron rehenes. Como España todavía estaba tratando de dejar de ser una dictadura y convertirse en una democracia, ver esto en la televisión en vivo fue un gran impacto para todos. El resultado fue incierto durante casi 18 horas. El golpe se detuvo cuando el rey Juan Carlos apareció en televisión con uniforme, apoyando al gobierno constitucional y ordenando a las Fuerzas Armadas retirarse. Su intervención eliminó cualquier ambigüedad sobre la lealtad y el golpe colapsó poco después. 11.
Un complot de golpe romano se reveló por sus propias preparaciones. La conspiración de Pisón en 65 después de Cristo ejemplifica cómo los nervios previos pueden arruinar un golpe de Estado. Un grupo de élites romanas planeaba reemplazar a Nerón por Pisón, pero el plan falló al final. ¿Por qué? Porque los conspiradores empezaron a actuar de manera muy sospechosa. Uno de los líderes, Flavio Esqueno, hizo preparativos de último minuto tan obvios que hasta un observador casual notaba que planeaba algo parecido a un suicidio. Redactó un Nuevo Testamento y, lo más sospechoso, le dio su daga favorita a Milico para que la afilara hasta quedar mortalmente filosa. También ordenó la preparación de vendajes y apósitos médicos. Milico, al notar que esas eran armas de un asesino y temer por su vida si fallaba el complot, llevó la daga al palacio de Nerón y confesó. 10. ¿Cómo la televisión en vivo derribó una dictadura? La caída de Nicolae Ceausescu, líder comunista rumano, en 1989 ocurrió frente a cámaras que buscaban reforzar su autoridad. En un discurso televisado en Bucarest, Ceausescu esperaba aplausos, pero la multitud lo abucheó. La reacción lo sorprendió y los espectadores vieron cómo su confianza se quebró en tiempo real. Ese momento fue clave porque el poder autoritario depende mucho de la ilusión de control. Una vez que la audiencia vio vacilación y confusión, el miedo se rompió. Las protestas se propagaron rápido por el país, superando a las fuerzas de seguridad que antes controlaban la disidencia. En pocos días, Ceausescu y su esposa, quienes huyeron en helicóptero, fueron capturados y ejecutados tras un juicio breve. 9. Crucigramas con mensajes codificados ayudaron a planear un golpe de Estado antes de la invasión aliada de Normandía en 1944. La vigilancia era tan estricta que mencionar un nombre en clave podía resultar en arresto. Sin embargo, los funcionarios de seguridad quedaron desconcertados cuando los detalles más secretos de la invasión comenzaron a aparecer en los crucigramas matutinos del Daily Telegraph. En vez de filtraciones secretas, nombres en clave como Overlord, Neptune y Utah se publicaban abiertamente. Para los externos, esto parecía pistas y respuestas inocuas en un simple juego de palabras. Para la inteligencia británica, eran una posible catástrofe. Agentes del MI5 investigaron al creador del crucigrama, un maestro llamado Leonard Dahl. Sospechaban que era parte de una célula de resistencia o red de espionaje. Al evadir sensores militares con juegos de palabras, los investigadores concluyeron que los códigos solo eran una coincidencia extraña. Pensaron que quizá los estudiantes de Dahl simplemente escucharon a algunos soldados hablando cerca y pensaron que la palabra sonaba genial para un crucigrama. Pero el pánico que causó sigue siendo una leyenda en el mundo de la inteligencia. 8. Una sola puerta cerrada con llave detuvo un intento de golpe de Estado. Durante la crisis constitucional de Rusia en 1993, los legisladores rebeldes sabían su objetivo: controlar la estación de televisión en una pelea así. Sin estar al aire, no existes. Intentaron asaltar el centro de transmisión porque sabían que sin llegar al público, su desafío a Boris Yeltsin no tenía peso ni autoridad. Todo se trataba de aparecer en la pantalla. Sin embargo, sus planes se detuvieron por una razón inesperadamente simple. La entrada estaba cerrada y reforzada. Un golpe de Estado triunfó casi sin violencia. A diferencia de la mayoría, la Revolución de Portugal en 1974 fue pacífica. Un grupo de jóvenes oficiales decidió derrocar a la dictadura de larga data que había arrastrado al país a guerras coloniales durante años. ¿Lo mejor? Hubo pocos enfrentamientos. Los soldados pusieron flores en sus armas como símbolo de paz. Por eso la llamamos la Revolución de los Claveles. Fue un cambio de régimen completo que usó flores en lugar de balas. La gente salió a las calles y fue tan abrumador que el régimen no pudo resistirse. Cuando las tropas leales se negaron a disparar, la dictadura colapsó en menos de un día. Esa ausencia de violencia lo dice todo. El gobierno perdió al pueblo y hasta su propio respaldo interno. Cuando aparecieron las flores, el régimen ya estaba muerto. El golpe de Estado acabó con los conflictos coloniales de Portugal y permitió la reforma democrática. 6.
Un golpe de Estado fue anunciado en la radio en vivo. El golpe de Estado de Ghana en 1966 tuvo éxito por una sola razón: el momento perfecto. Mientras el presidente estaba de viaje diplomático en Vietnam, el ejército lanzó la Operación Cold Shop, que fue una maniobra calculada de engaño. Aprovecharon la burocracia y actuaron mientras él no veía. Trasladaron una gran columna de tropas del interior del país a Accra, argumentando un ejercicio militar rutinario. El mayor riesgo no era un error técnico, sino la visibilidad de las tropas. Los conspiradores tenían que mantener la ilusión de un simulacro hasta el mismo momento en que llegaran a las puertas de la Casa Flagstaff, la residencia presidencial. Al lanzar el ataque, enfrentaron fuerte resistencia del Departamento de Detalle Presidencial. Como la cadena de mando militar ya había sido subvertida, nunca pidieron refuerzos leales. Una vez que los rebeldes tomaron la Corporación de Radiodifusión de Ghana, el coronel Kotoka salió al aire para anunciar que el mito de Nkrumah había terminado. 5. Un falso mensaje divino causó un golpe de Estado. El golpe de Estado en Serbia en 1903 surgió del resentimiento político, aunque usó un discurso religioso. El rey Alejandro y la reina Draga apartaron al ejército y a la élite política por decisiones impopulares, acusaciones de corrupción y temor a que la familia de la reina reestructurara la línea real. Los oficiales decidieron que la monarquía debía caer, pero requerían una justificación fuerte para reunir apoyo y lograrlo. Los conspiradores dijeron que sus acciones tenían aprobación divina y obedecían a un llamado moral superior. Al envolver todo en un marco religioso, los conspiradores básicamente le dieron a todos una excusa para apoyarlos sin sentirse culpables. El rey y la reina fueron asesinados justo dentro del palacio, y así, de la noche a la mañana, toda la dinastía Obranovich desapareció. Esto no solo cambió el gobierno local, también alteró las alianzas de Serbia y ayudó a preparar el escenario para la Primera Guerra Mundial. Periodistas recorrieron la línea de frente durante el intento de golpe en Venezuela en 2002 contra Hugo Chávez. La confusión se extendió más rápido que el control. La autoridad cambió repetidamente a lo largo de varios días, con unidades militares, líderes políticos y locutores, sin estar seguros de quién estaba realmente al mando. Ante la incertidumbre, periodistas extranjeros caminaron por zonas que debían ser militares restringidas. Los reporteros cruzaron el patio del Palacio Presidencial casi sin resistencia. Los soldados de guardia dudaban a qué facción pertenecían los periodistas o qué órdenes seguían. La falta de liderazgo generó vacíos sin decisiones claras. El golpe de Estado fracasó tras el regreso de Chávez al poder. Los periodistas después describieron la experiencia como surrealista, no por la violencia, sino por la poca dirección que existía. 3. Un golpe de Estado creó una de las dictaduras más largas de África. El reinado de Mobutu Seseko, que duró 30 años, comenzó con un golpe en 1965. Todo se trató del momento adecuado. Con la Guerra Fría intensificándose, los gobiernos extranjeros estaban dispuestos a apoyar a casi cualquiera que prometiera estabilidad. Mobutu aprovechó la oportunidad y con apoyo internacional consolidó el poder casi de inmediato. Básicamente, intercambió previsibilidad por un cheque en blanco para gobernar el país como quisiera. Una vez que Mobutu estuvo asegurado en el poder, básicamente convirtió todo el país en un espectáculo de un solo hombre. Incluso cambió el nombre del país a Zaire e inició campañas de lealtad para que todos supieran quién mandaba. Acumuló toda la riqueza y las pocas instituciones restantes solo obedecían sus órdenes. Si intentabas enfrentarte a él, te intimidaban hasta que guardaras silencio o te expulsaban del país. Normalmente estas cosas no duran 30 años, pero Mobutu logró mantener al país en un estado de estancamiento total durante toda una generación. Cuando todo colapsó en los 90, casi no quedó nada para reconstruir. 2. Un golpe de Estado en Fiyi decía proteger derechos indígenas. Imagina uno donde ni el ejército manda. En Fiyi, en 2000, Jorge Spate, un civil, lideró un grupo armado que tomó el parlamento y secuestró al gobierno. Él justificó todo diciendo que estaba defendiendo los derechos de los fiyianos indígenas contra un gobierno que amenazaba sus tradiciones.
La excusa de Spade tuvo audiencia, pero improvisaba el resto de la operación. Durante las negociaciones, el país se paralizó y el ejército intervino para detener la crisis. Desalojaron el parlamento, liberaron a los rehenes y arrestaron a Spade. Fue un final desastroso para un intento de toma de poder mal organizado. El golpe de Estado falló porque nadie lo tomó en serio. El golpe de Estado en Venezuela en 1961 fracasó rápidamente, no por una gran batalla, sino porque no era creíble. Unos pocos oficiales anunciaron que tomarían el control, pronunciando discursos dramáticos sin lograr apoyo. Las principales bases militares simplemente los ignoraron. La gente común siguió con su vida normal. El gobierno permaneció tranquilo, tratando el asunto como una molestia menor y sin temor. El movimiento no avanzó. Los conspiradores se rindieron rápidamente al notar que el poder es ser reconocido y usar la fuerza. Este fracaso muestra que la autoridad depende de las acciones. Decir que mandas no sirve si nadie lo cree. Los golpes de Estado deben convencer al ejército y al público que resistirse es inútil. Aquí tienes 25 datos sobre golpes de Estado históricos. Algunos terminaron en horas, otros cambiaron regiones durante décadas y ninguno ocurrió como se esperaba. Si no has terminado, mira nuestro video sobre los 25 momentos más oscuros de la historia. El enlace debería estar apareciendo justo por aquí. Muchas gracias por vernos. Como siempre, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, hagan todas esas cosas divertidas y nos vemos la próxima vez.